Y ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Pues bueno, lo estuve pensando bastante porque muchos siguen con la pregunta, pese a que yo ya les he dado mi opinión de por qué yo he elegido Fedora por encima de todas las demás distribuciones, pero quise hacerlo sobre todo para callar a todos aquellos que dicen, ay, ¿y de dónde lo sacaste o cuál es la fuente? Porque están tan mal acostumbrados a que si no lo ven en texto, eh, piensan que me lo estoy inventando, cosas así, cuando en realidad la información todo el tiempo yo se las he traído de los sitios oficiales y más que eso es información que ni siquiera está escrita, o sea, está tan actual que no hay resultados de búsqueda acerca de esto hasta después de incluso una semana, ¿no? Pero bueno, les voy a compartir la pantalla en varias ocasiones para ir complementando esto. Y pues bueno, yo aquí tengo un Bedrock Linux, pero como base pues sigue siendo un Fedora. Le voy a poner aquí NeoFetch. Ah, perdón por el teclado, pero pues ya no sirve. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí lo tienen. Ahora me voy a pasar al escritorio y le voy a poner aquí Google Chrome y voy a poner lo siguiente. Es Fedora para mí, pero me voy a omitir todos los posts de relleno que aparecen en el principio y me voy a ir directamente a este que es del año 2002 del amigo Zenot Systems. Yo siento que sobre todo aquellos que son un poquito de la vieja escuela pues lo van a conocer. Yo también lo tengo como un referente en cuanto a contenido se refiere, porque si tú vas y buscas ese nombre en YouTube, ¿no? Aquí lo voy a poner YouTube, tiene un contenido extremadamente amplio acerca de Fedora, ¿no? Vean, es más, vean cuántos suscriptores tiene. Le voy a hacer zoom, ¿no? Tiene 1320 suscriptores y 59 videos, pero entre todos esos videos, todo el contenido es acerca de Fedora en su mayoría. Vean esto de aquí. Fedora 20, en este caso Caos. Aquí fue cuando yo también conocí ZSH, por si tienen un poquito más de dudas acerca de esto. Este es creo que uno de los videos más completos que yo he visto acerca de ZSH. Fedora 19. eh, aquí pues eventos yo creo que donde él participó. Incluso he tenido el gusto de que él me llegó a contestar hace muchísimo tiempo. Yo había preguntado de cómo agregar los repositorios de pen testing en Fedora. Tuve el gustazo de encontrarlo en un grupo y que él me contestara cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ya tiene años, ¿no? Pero pues bueno, vamos a seguir viendo. Él hacía blogs y sobre ellos hablaba de esto, ¿no? Software libre para el diseño, de Windows a Linux, cuál es esa transición, su primer laptop que compró, eh, reviews de Pardus de una distribución bastante antigua, iban Fedora 16 Verne, ¿no? Instalar escritorio gráfico, más blogs. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, más información general así de Linux y Fedora 14 final KDE Spin. Honestamente no sé si él ya quitó contenido, pero sí yo lo vi como que todavía más amplio en ese aspecto, pero quiero tomar en cuenta lo siguiente. Hasta donde se tiene registro en el momento en el que estoy grabando el video, él estaba utilizando desde Fedora 14, o sea, de Fedora 14 que yo siento que a la actualidad lo sigo ocupando y que su último Fedora es el 19, pues vean cuánto tiempo, ustedes hagan la cuenta, cuánto tiempo pasó en esa transición. O sea, que esta información que te estoy mostrando aquí es de una persona que de verdad ha estado utilizando Fedora prácticamente todo el tiempo como sistema operativo principal y como distro así predeterminada siempre y que ha hecho esa transición, ¿no? Y el título dice, ¿por qué Fedora es perfecta? ¿No? Lo voy a leer y lo voy a ir complementando por si ustedes lo consideran muy tedioso, ¿no? Hoy te hablaré de por qué considero que mi distro favorita, Fedora, es el sistema operativo perfecto y he de aclararte que esta es una opinión muy personal basada en mis conocimientos y experiencias
cada quien puede tener su favorita y es muy respetable, pero esto es lo que yo considero, ¿no? A ver, número uno, por su estilo modular. Que si he probado distros, uff, me canso si no. He probado todo tipo de distribuciones, las más conocidas, las más temidas y algunas de las cuales de seguro ni has escuchado su nombre. He probado un sinfín de distros a lo largo de mi historia como usuario de Linux, así como también otros sistemas operativos, y no ha habido una distro y o sistema que me convenza más que Fedora. ¿Por qué? Fedora puede funcionar en cualquier tipo de hardware prácticamente y se adapta a las necesidades de software del usuario y puede escalar tanto como uno quiera. Puedes utilizar Fedora, em, ad- am, puedes usar Fedora para lo que te imagines y si la versión normal no te convence, hay varios spins tanto oficiales como no oficiales para tenerte contento. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Ajá, para complementar lo que él menciona, ¿no? Aquí me voy a pasar al otro escritorio, así súper rápido. Ahí está, para que no me deslumbre. Miren, yo creo que de entrada, en esas primeras versiones siempre ha estado Genome, ¿no? Genome es un escritorio extremadamente bueno, muy intuitivo, y yo creo que desde allí resaltan los puntos principales acerca de Fedora. Ahora, lo que resalta en cuanto a la modularidad, que tú lo puedes ocupar tanto si tú eres nuevo como avanzado y puede ser tan compleja como tú quieras, pues finalmente depende del grado de conocimiento. Yo creo que también en mi canal ha visto muchos videos de incluso cómo instalarle un Window Manager a Fedora, cosa que era raro ver hace muchísimo tiempo o que simplemente sí era posible pero nadie lo había intentado, ¿no? La posibilidad de añadir repositorios externos, añadir otro tipo de kernels, entonces puede ser tan compleja como un Arch Linux e incluso también se le podría instalar otro tipo de kernel, ¿no? Entonces eso habla de la flexibilidad que tiene la distribución en cuanto a su comportamiento, ¿no? Entonces desde allí, si es que no te gusta Genome, pues como bien lo menciona, hay spins y complementándolo o llevándolo al finales del 2021 o principios del 2022, em, ya ha incrementado esa cantidad de escritorios como no imaginan. O sea, a mí me sorprendió encontrar como sabor oficial a Cinnamon y a Pantheon ya incluido entre sus posibles escritorios y a Deepin incluso también. Y ahí están los videos comprobando esto, ¿no? Y no simplemente el hecho de que se puedan instalar, sino que en Fedora ha sido de las pocas distribuciones que lo han sabido mantener en el sentido de que ¿cuándo has visto una distribución de Arch con Pantheon? Hace años, incluso ustedes googleenlo, pónganle Manjaro con Pantheon, se llegó a sacar la spin. ¿Y por qué no funcionó? Porque simplemente Arch no tiene la capacidad ni la robustez para darle seguimiento. Más sin en cambio Fedora supo tenerlo en su lugar, que no se saliera de control y que obviamente pues no diera errores o problemas y tenerlo como una alternativa. Entonces ahorita creo que también estás en el momento justo de hacer esa transición. Miren, tenemos Cinnamon para aquellos que vienen de Linux Mint, ¿no? De hecho, incluso se le hizo un video especial en mi canal donde le pongo Fedora Mint Edition, algo así le puse, y convierto un Fedora normal en todo lo que trae Linux Mint, incluyendo el WhatsApp, lo convertimos de .deb a RPM y lo instalamos y lo dejamos igualito hasta con los mismos temas. Ahorita ya lo tienes de manera oficial, pero antes era muy extraño ver eso. Ahora, yo compilé el escritorio de Pantheon y lo supo manejar, incluso los tweaks, cosa que era extremadamente raro sabiendo que no pertenecen a la misma jerarquía o arquitectura, ¿no? Entonces, eh, eso te habla de que va para cualquier usuario, o sea, literal, tanto para el experimentado como para el nuevo. Y ahorita recientemente estamos en la entrega de un sabor o una spin con i3, ¿no? Tal vez para los años en los que se escribió el post, eh, no había esa información
o no había incluso esa necesidad. Pero ahorita ya tener i3 en Fedora soportado abre la puerta que si incrementa la cantidad de usuarios, muy probablemente tengamos un VSpawn, muy probablemente tengamos un AWSOM como escritorios de Window Manager o manejadores de ventana alternativos de manera oficial. Entonces, hasta allí creo que todo lo he podido comprobar. Yo estoy en Fedora desde la versión 22 aproximadamente, que fue cuando yo la empecé a utilizar. Entonces, vamos a pasar al otro apartado para pues, no llevarnos tanto tiempo y seguir leyendo, ¿no? Una de las razones por las cuales comencé a amar a Fedora es porque yo me dedico a la reparación de equipos de cómputo como hobby y parte de mi trabajo, ¿no? Uno de los servicios más requeridos, como no se imaginan, eran los formateos. Y un pedido muy popular entre los usuarios de Windows, decidí que quería ver si la gente podía cambiar a Linux y ser felices, ¿no? Entonces, aquí habla de que él estaba incentivando a la comunidad para darle otras alternativas. Eso también yo lo he comentado en videos anteriores, que cuando a mí algunos amigos me traen a reparar una laptop, también les hablo de Linux. Obviamente no los evangelizo ni les empiezo allí a decir que háganlo porque es mejor y esto y esto. O sea, no me pongo así como de paranoico como otros usuarios, pero sí se los hago ver, ¿no? De que cuáles son tus necesidades. Ah, no, pues mira, te iría perfecto un Linux, que es tal vez sería una base Ubuntu, porque puedes hacer todo esto y incluso hasta más y en menos recursos y si tal vez tienes poquita RAM se aprovecha mejor, ¿no? Y bueno, esto como un simple estudio, un día de tantos, probé varias distros con varios clientes. Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva y Mint fueron las principales. Yo veía que la gente estaba a gusto un rato y desde temprano venía a mi alegado algún problema con la PC. Problemas que yo no tenía en Fedora. Probé e instalé Fedora a mis clientes tal y como yo la usaba. Y la historia tuvo y sigue teniendo un final feliz, ¿no? Entonces él habla de que, pues, todos los problemas que había con Windows, él no los tenía por utilizar Fedora y convenció a los demás de librarse de esos problemas, pues, utilizando Fedora, ¿no? Fedora como sistema operativo se sabe adaptar a las necesidades de equipos y estos de vida prácticamente cualquier usuario allá y fuera de la gente la mantiene cómoda, sin problemas. Además de que me refiere más trabajos, ¿no? Entonces aquí pues me parece que él también se está autoempleando en ese sentido y pues está sacando provecho, ¿no? Un poquito, que es algo bueno y es completamente respetable, ¿no? Sobre todo si él se dedica a reparar equipos. Y bueno, aquí en Fedora siempre hallarás una solución y yo lo pondría con mayúsculas porque vean, Fedora es un sistema muy resistente en cuanto a errores humanos se refiere. Ajá. Es un sistema tan flexible que a contrario de lo que podría pasar con otras distros, puedes moverle a hacer y deshacer y prácticamente en todos los casos tendrás una manera de arreglar las cosas. Si por otro lado la distro presenta un error en tu equipo, aunque no hayas provocado tú directamente, lo más seguro es que puedas solucionarlo y leyendo poco a poco e ir preguntando. Lo importante es que en Fedora todo es reparable. Y aquí, nuevamente, hasta aquí la vamos a más o menos dejar. Y miren, a mí por experiencia personal puedo decir lo siguiente. En todo este lapso que yo he tenido Fedora, nunca, pero repito, nunca me ha dado un kernel panic. Ajá. O sea, quizás en su tiempo sí hubo, sobre todo cuando yo la comencé a utilizar, por ahí del Fedora 22, 23, como sistema operativo principal, sí se tenía esa mala fama de que decían freidora porque los procesadores, sobre todo los que habían en esa época, los primeros Intel o los famosos procesadores FX, funcionaban con una arquitectura muy distinta. Ahorita ya se estandarizó el uso de núcleos, se aprovechan mejor los recursos, ¿no? Y sobre todo porque en ese entonces Fedora estaba haciendo esa transición un tanto forzada de implementar KDE con que en esa fecha era por ahí del KDE 4, forzar las transparencias y pues eso hacía que, que la carga, o sea, miren, no podían cargarle ese proceso a la RAM porque la RAM estaba siendo ocupada por todo el sistema operativo.
O sea, si le ponían más carga, se traducía en que sí lo iba a hacer, pero lo iba a hacer lento. Estamos hablando de que por ahí el estándar era 4 gigabytes en RAM, entonces no te podías dar ese lujo de ese consumo excesivo en memoria RAM. Y para ese entonces también estamos hablando de que en su mayoría todo mundo tenía procesador integrado y solamente la gente blanca, la gente de la burguesía y la gente sobrada de recursos y millonaria tenía una gráfica. Ajá. Entonces, siguiendo la filosofía de Linux y que los cuatro libertades y no sé qué tanta cosa, este, decidieron cargarle ese consumo de recursos a el procesador, que era lo que no se ocupaba al 100%, ¿no? O sea, porque si ustedes se dan cuenta, casi toda la carga siempre en Linux es en la RAM. En el procesador también se usa, y la razón de que se use un procesador potente es meramente para la compilación, pero es un tanto muy situacional porque deberías de ser una persona afín, ¿no? Y estamos hablando que eso es un porcentaje muy pequeño porque la mayoría no se dedica al ámbito de productividad y le va a dar ese uso convencional. Por lo tanto, estás muy holgado en cuanto a espacio. Pero obviamente en un uso prolongado, en un uso muy extenso o en un uso rudo, sí era ese sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, fuera de allí, yo no le veo problema alguno. Nunca tuve problema en instalar algo. Creo que siempre Fedora ha sido de las distribuciones que hacen las cosas de manera tajante. Es decir, que si yo le doy sudo dnf install IDM, no le va a importar si tiene un simple desktop display manager, no le va a importar si tiene GDM, no le va a importar si tiene otra cosa ocupada en ese momento. Va a forzar la instalación sin que tú le pongas forzar. O sea, literal hace tal cual las cosas que tú le estás indicando. Cosa que ahorita en Debian ya se perdió. Tal vez en su momento, por esas fechas, eh, Debian sí tenía esa fama de que muchas veces en los grupos se preguntaban, ¿qué distribución me recomiendas para un servidor? Y muchos ignorantemente pues decían, Debian, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía esa facilidad de también hacer las cosas tajantemente. Ahorita el Debian 11 pues ya le da ansiedad, ya es el Debian para las niñas, porque ya no hace las cosas como las venía haciendo. Ya prácticamente se está convirtiendo en el Linux Mint de color rosa porque se está adaptando más al usuario de casa, al de todos los días, le está dando la prioridad a otro tipo de paquetes y son cosas que de verdad no deberían de ser así. Por eso yo dejé a Debian. O sea, sí me sigue gustando que el sistema operativo universal y todo esto, pero perdió su esencia, o al menos para mí, ¿no? Ahora, en todo esto, em, pese a que yo seguí muchos tutoriales en su tiempo, hay otra persona que yo admiro y respeto bastante, que es el amigo Ricardo Tapia, llamado Sots, que él también hacía tutoriales de Fedora hace muchísimo tiempo, ¿no? O el buen Richard, que es el fundador del grupo de Linux Latinoamérica. Saludotes a la amiga Paola, que también lo conoció. O sea, estamos hablando de usuarios que sí le daban un uso más para allá del convencional, ¿no? Y ni qué decir de aquí del amigo Zenot Systems. Entonces, em, pese a yo haber mezclado muchos tutoriales, siguiendo ideologías y propósitos completamente distintos, a mí en lo personal, en todo ese lapso de tiempo, incluso ya cuando yo empecé a hacer las cosas propias y dejé de imitar lo que hacían los demás, nunca me falló, ¿no? O sea, nunca me crashó, o sea, si me dio un error fue por mi culpa, como ahí lo menciona en el post, fue un error humano, o sea, porque yo le indiqué esto y el sistema al hacer las cosas incompletas o por mi ignorancia o por no saber cómo hablarle a la terminal, pues hizo las cosas tal cual yo se las indicaba, ¿no? Sin tomar en cuenta otras cosas y tal vez hasta allí se quedaba, pero no se puede considerar error del sistema sino error mío por mi falta de conocimiento. Entonces, en absolutamente todo este tiempo, a mí nunca jamás me dio un error a tal grado de que fuera necesario la reinstalación del sistema. Muchos no me lo van a creer
Pero desde el momento que yo instalé Fedora en mi primer laptop hace muchísimo tiempo, em, fue sí el Fedora 22 y de allí en adelante no hubo necesidad de reinstalar. Nunca, 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 nunca. De hecho, hay una utilidad que muy pocos conocen llamada FedUp, que es Fedora Update. Y ahí me la llevé. O sea, literal, el update, el upgrade, el dis upgrade y por último el FedUp. Y de esa manera podía brincar de una versión anterior, que sería, no sé, Fedora 23 a la versión en Fedora 24 sin formatear. Entonces, nunca, 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 o sea, para mí yo creo que es una de las mejores experiencias que yo me he llevado porque nunca me vi en la necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso estamos hablando, como ya lo mencioné en el video, donde ya lo expliqué también, de que Fedora estuvo muy adelantada a su tiempo porque ya había una versión que muy pocos conocen. Hay una versión, una spin llamada Fedora Security que tiene herramientas de seguridad informática, ¿no? Para ese entonces creo que el único que se ponía a ese nivel era Backtrack, ¿no? Y tal vez las primeras versiones de Kali Linux, cuando Fedora las utilizaba como si fuera un cualquier cosilla, ¿no? O sea, como si fuera un... al grado de que fuera como usar un Beam o un Nano cualquiera, o sea, lo utilizaba como si fuera cualquier cosa, cuando en esas distribuciones sí tenías que hacer adaptaciones, tenías que solucionar dependencias, em, para hacer que funcionaran, ¿no? Ahora, tanto Kali Linux como Parrot es meramente para los que quieren jugar Anonymous y aquellos que quieren jugar al hacker, ¿no? Pero si tú te lo quieres agarrar en serio y de verdad o de manera más profesional, te darás cuenta que tal vez sí en Fedora sean menos las aplicaciones de seguridad informática, pero todas están enfocadas a hacer pruebas con servidores reales, o sea, no tanto para molestar al prójimo, ¿no? Entonces, ahí prácticamente el supuesto hacker de Wi-Fi es un chiste al lado de los tipos de pruebas para lo que está pensado Fedora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni siquiera ese tipo de aplicaciones, que dicho sea de paso, Nmap o la herramienta de ZenMap originalmente están en el formato RPM, ¿no? ¿Y eso qué te dice? Pues que simplemente nacieron en esta arquitectura y a diferencia de lo que muchos piensan, em, tienen como referencia de que Kali Linux o Debian pues es como que de allí salieron, cuando en realidad no, son adaptaciones de paquetes RPM, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguirle para no llevarme tanto tiempo. Una distro a tu nivel, ¿no? Actualmente la mayoría de distros como productos que son se centran en nichos de usuarios y tienes Ubuntu para los newcomers, o sea, los nuevos. Tienes Arch Linux para los que quieren aprender un poco más de administración de sistemas. O sea, vean cómo se muestra aquí o cómo lo expresa él. Administración de sistemas. O sea, no tiene otra finalidad más que gestionar. Ajá. Y eso es un punto muy importante porque también allí quieren agarrar a un Arch Linux como un todoterreno cuando no debe de ser así, ¿no? Y dice, tienes a Gentoo para los que gustan armar equipos a su gusto y a OpenSUSE que tiene su enfoque de ámbito empresarial. Aquí yo añadiría el uso de oficina o de ofimática. Por solo citar algunos ejemplos, actualmente todas las distros son igual de fáciles o difíciles de usar. Es solo cosa de instalar, seguir una guía a la postinstalación y listo. Sabrás manejar el sistema y en poco tiempo te habrás acostumbrado. Lo malo de los enfoques es que a veces como usuario es súper difícil salirse del camino que el equipo de la distro ha trazado y por ejemplo en Ubuntu Desktop la tendrás más difícil para montar un servidor de Minecraft, ¿no? Tal vez en ese tiempo era así, ahorita ya es más fácil, pero sí le doy toda la razón, ¿no? Entonces, como aquí lo menciona en el ejemplo, para montar un servidor en un Ubuntu, en un Debian, da lo mismo, porque no sirve, ¿no? Porque no tiene ni las herramientas ni la capacidad como para administrar algo así. Si, por ejemplo, quieres utilizar tu equipo para trabajo normal o de diario, Fedora es modular. Como les había comentado en el primer punto,
moldeabilidad permite al usuario el avance con la distro y que la use al nivel que quiera. Y aquí, el usuario promedio no se espantará de cómo se ve y se usa el escritorio en Fedora. Se adaptará rápidamente. El usuario que gusta montar servidores podrá hacerlo con toda comodidad y aquel que le gusta hacer test de seguridad o sistemas, compilar y crear programas se sentirá en su casa. También, Fedora hay cupo para todos y todas las características las encuentras aquí, ¿no? Las encuentras allí si las ocupas. Mientras no las ocupes, nunca verás más allá de lo que necesitas y no te confundas ni nada por el estilo. Este sin duda es un atractivo más de Fedora, su capacidad de ser lo que el usuario necesite y desea. Yo creo que tal vez si yo lo hubiera escrito en un post, no me hubiera quedado igual de claro a como él lo menciona aquí, ¿no? Entonces ahí vamos con mi opinión al respecto de esto. Eh, creo que, no sé si me equivoqué. Bueno, ahí les va, ahí les va. Eh, espero que sí se haya grabado porque creo que oculté una parte de la página, pero bueno, miren, si ustedes se van para el origen de Fedora y lo ven así, o sea, ahorita quiero que se quiten de la cabeza lo que te ha dicho tu Linuxtuber y compañía o otros compañeros creadores de contenido, que lo más probable es que te digan que Fedora es el patio trasero de Red Hat. Ajá. Eso para mí pues es una tontería porque si bien sí tiene parte de cierto que la mayoría de cosas que van a utilizarse en Linux primero se implementan aquí. De hecho, incluso pues lo estamos viendo ahorita con la implementación de BTRFS como estándar de gestor de archivos, pero anteriormente era un poco más marcada esa, esa característica, ¿no? Por lo tanto, a mí me tocó ver varios proyectos que quedaron a medias, varios proyectos que incluso tenían un potencial enorme y que lo único que, como siempre, les faltaba ese apoyo económico para seguirse desarrollando, ¿no? Em, encontrabas muchas aplicaciones nuevas, el repositorio era más grande, era incluso más grande que Arch para aquellos que lo conocieron en ese tiempo, y tal vez conforme fue avanzando en cuestión de las updates, hay cosas que se quitaron. Entonces, creo que fue una decisión en parte buena por parte de los desarrolladores para darle esa estabilidad porque a veces el usuario esperaba que el proyecto se siguiera desarrollando una aplicación nueva, cuando en realidad nunca pasó de su primera versión. Un ejemplo de estos en tiempos modernos sería la herramienta Stacer, que no pasa de la versión 1.0, ¿no? Entonces, como esos proyectos habían muchísimos en Fedora. Ahora, si tú te vas un poquito más por el origen de Fedora, está llevando, y esto también lo he mencionado muchas veces, está llevando un sistema operativo empresarial del tipo Red Hat, ajá, de la calidad de un Red Hat. Tienes un sistema operativo de talla empresarial en tu casa, ¿no? Súper pulido, súper rápido, súper estable, súper robusto y de manera fácil y sencilla y adaptado para su uso diario. Ajá. Entonces allí se cumple lo primero que él estaba redactando, que es la facilidad, ¿no? Entonces, por cuestiones de tal vez trabajo, productividad, hay cosas, sobre todo aquellos que se dedican igual a lo de los servidores o han utilizado algo así, que no encuentras en un Debian cualquiera, ¿no? Te faltan repositorios o cuando tú instalas cierta aplicación, cierta dependencia no la encuentras o no existe. ¿Por qué? Porque como les digo, Debian ya se convirtió en el próximo Ubuntu o en el próximo Linux Mint porque le da más prioridad al usuario de casa que a las cosas que son de verdad. O sea, no sé en qué momento cambió de que Linux se dejó de utilizar como herramienta de trabajo y se fue enfocando más al uso de casa o al uso de ofimática.
como prioridad. O sea, no digo que lo dejen de hacer, sino que no tenga tanta énfasis, ¿no? Y que realmente sea para lo que está hecho. Ahora, en el aspecto de administrador de sistemas, yo creo que incluso muchas veces se ha visto en los memes, ¿no? Del estereotipo de usuario que hay respecto a la distro que utilizan, ¿no? Y mayormente, pues, a ver, es que no sé si aparezca por aquí, déjenme buscarlo así súper rápido. Eh, a ver si me aparece la imagen, ¿no? Pero para que más o menos la entiendan. Em, si no, pues se las voy a tener que medio describir. Pero generalmente el usuario de Ubuntu pues tienen como que a un niño o alguien que apenas va empezando, ¿no? Esta es una imagen muy similar a lo que yo les trato de explicar. A ver si la puedo ver en Zoom, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Vean el concepto que tienen de alguien que utiliza Linux Mint, ¿no? Como de un niño, como de alguien que apenas está agarrando o conociendo una computadora. Aquel que utiliza Ubuntu, pues es alguien que tal vez aquí se ve como la imagen de un universitario, ¿no? O de alguien pues ya un poquito más preparado en ese aspecto, ¿no? Yo lo dejaría más en alguien que tiene el conocimiento por encima del usuario de Windows, ¿no? En el caso de Ubuntu Unity, porque esto ya es un poquito antiguo, pues como dándole ese sentido empresarial, ¿no? En el caso de Backtrack, pues aquel que se quiere sentir en la Matrix y que Anonymous y todo esto. En el caso de Slackware, pues alguien que pues prácticamente creció con la computadora, ¿no? O sea, Slackware es de las distros más antiguas. En el caso de Debian, pues alguien que es muy geek, ¿no? Alguien muy como ñoño o nerd o alguien muy clavado con la informática. Alguien casi sin vida social. Y digo casi porque el que no tiene vida social es este de aquí, ¿no? El de Arch, ¿no? Vean como alguien ya de avanzada edad, con, con camisita y así, ¿no? Alguien que se dedica a lo del open source, pues Richard Stallman, y alguien de Gentoo, pues alguien que definitivamente nadie quiere llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, hay sus excepciones, pero en su mayoría todos son así. Y en el caso de Fedora, vean cómo es casi el equilibrio perfecto, porque ya pasas de alguien em, geek, alguien que lo utilizas casi de manera semiprofesional, a algo ya más formal, o sea, no estar jugando al hacker, sino ya realmente en el aspecto de productividad. Y aquí se ve una persona un poquito más profesional, un poquito más formal, más seria, tal vez sí usa camisa, pero pues, se mantiene en forma, ¿no? Entonces, este estereotipo de alguien que trabaja con los servidores es más o menos lo que se esperaría, ¿no? De alguien con ese tipo de habilidades o características, ¿no? Entonces, em, si más o menos lo llevamos a comparación a lo que dice aquí, tiene ese equilibrio, ¿no? Puede ser tanto avanzado o le puedes dar ese uso extremadamente complejo y si hay necesidad de compilar, vas a poder compilar o incluso puedes agarrarte un Fedora como base y todo el software que no encuentres y que se necesite compilar, sí lo vas a tener que hacer a mano, ¿no? Entonces es prácticamente el uso que yo le doy actualmente. De hecho, es justamente lo que yo hice al transformarla en un Bedrock Linux, pero con la base a Fedora, ¿no? Todas las cosas que no encuentre dentro de los repositorios de Fedora los voy a estar jalando de otro lado o las voy a instalar de manera manual. Entonces esto habla de otro nivel o otro escaloncito en cuanto al uso diario. Ajá. Y puede ser tan compleja como un Gentoo porque pues puedes agarrar un Fedora y no utilizar jamás el repositorio y todo te lo llevas compilando. O sea, se puede, no necesariamente tienes que seguir así como te lo han hecho creer, ¿no? Y bueno, nada más como mención,
Está el amigo Tuxer76, que él también hizo un video específico explicando por qué Fedora tiene un grado de complejidad superior a Arch y a Gentoo, o que en ocasiones es hasta incluso más difícil. Pero estamos hablando de una persona que sí le da ese uso y que sobre todo ha probado ese tipo de distribuciones, ¿no? Prácticamente el amigo Tuxer es alguien que utiliza un Window Manager con un Arch Linux y que ya ha probado Gentoo y que ha utilizado Linux from scratch y que se mantiene bastante clavado con esto y al hablar inglés tiene acceso ilimitado a la documentación oficial, ¿no? O todo tipo de documentación que se le presente enfrente la puede leer, adaptar y ejecutar sin problemas. Estamos hablando de alguien que conoce todos los límites que hay respecto a un sistema operativo y todavía agregándole que se codea, ¿no? Con DistroTube, con Luke Smith, porque son sus amigos, ¿no? Entonces, tiene un aspecto de visión más amplio que incluso muchos, que incluso yo me llego a comparar allí porque no he tenido la oportunidad de tener esa experiencia o complementar esa experiencia con otras personas que se han dedicado a eso tan en concreto, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle. Y pues ese punto es bastante bueno. Lo más nuevo y lo más estable posible. El punto número 5. Hay varios mitos acerca de esta distro y uno de ellos es que no es lo suficientemente estable comparada con otras alternativas. Actualmente ya es la más estable, pero en ese entonces pues sí era un poquito difícil. Por la incorporación de software más nuevo en el caso de otras distros, ¿no? Aquí no hay que confundirlo con Arch Linux, porque Arch Linux lo único que tiene es que es rolling release, pero se sigue manteniendo en el stack de aplicaciones convencionales. Más sin en cambio, Fedora sí es la que estaba implementando software nuevo todo el tiempo y llevarle el ritmo a software así y que no estuviera crasheando ni dando problemas sí es estar un escalón arriba, ¿no? Aquí muchos literal no lo entenderían ni lo van a entender porque nunca han llegado al uso hasta ese punto, ¿no? Y bueno, aquí dice, esto es una mentira, pues si bien Fedora sí integra el software más nuevo allá afuera, lo integra siempre y cuando éste sea estable y funcional para el usuario. Cada paquete pasa por un riguroso periodo de pruebas privadas y públicas antes de ser enviado a los repositorios oficiales que proveen al usuario promedio del software que ocupa día a día. En mis casi 3 años y medio con Fedora, ya como 5 con Linux, o sea, es decir, 3 años de uso exclusivo con Fedora y 5 utilizando Linux en general, nunca he visto un sistema Fedora mío o de mis clientes romperse o fallar por una actualización de software. Y aquí, nuevamente, yo lo pondría con mayúsculas, en rojo y en negrita y lo más resaltado posible porque yo es algo que sí me ha tocado comprobar. Ahora, aquí dice, cosa que sí he visto y experimentado en un Ubuntu y en otras, por ejemplo, el hecho de saber que Fedora incorpora el software más nuevo y estable disponible allá afuera, te puede mantener tranquilo, ¿no? Puesto que Linux siempre está avanzando hacia adelante y mientras más actualizado estés dentro del software estable, más contento estarás, puesto que te puedo asegurar que en tu computadora mejorará y corregirá errores día con día sin mostrar percances. Incluso puede que veas características nuevas en tus programas en alguna ocasión, disfrutándoles un rato antes que otros usuarios de otras distros. Fedora te da lo más nuevo que se puede ofrecer en el mundo del software sin arriesgar la integridad del equipo, dándote un sistema sólido, seguro y eficaz que lo único que hará será mejorar día con día. Y aquí sí, nuevamente me van a ver. Este, esto también es algo muy importante, ¿no? Creo que me adelanté un poquito en mencionarlo, pero es lo que yo les digo. El implementar software diferente todo el tiempo y que no quebrara. Ahora, estamos hablando de que es un post por allí del 2012, si es que no me equivoco. Es más o menos por ahí de esas fechas, ¿sí? De enero del 2012. Entonces, de allí hasta acá, ¿cuántos años han pasado? ¿No? Imagínate cuánto se estuvo puliendo en ese tiempo y si de por sí
en esas fechas ya era algo sólido, estable y eficaz, ¿qué te espera ahorita? ¿No? Sobre todo con la cantidad enorme de tecnología o el avance que ya se ha tenido, ¿no? Que muchas veces, al menos para mí, porque muchas veces sí sentí esa limitante de que Fedora podía dar para más, pero no tenía, como dicen vulgarmente, pista o cancha para dar ese 100%, ¿no? Nuevamente volvemos a las analogías de carros. Vamos a suponer que tú tienes un carro, pues no sé, como qué sería uno que identifiques rápido, un Audi o un BMW de este año, en hace 10, ¿no? Pues obviamente te va a faltar lugar para poderlo echar a andar a su máxima potencia. Pues algo así era Fedora. O sea, nunca lo podías llevar a ese 100%, nunca lo podías explotar porque le faltaba algo, o sea, pista o cómo decirlo, lugar donde echar a andar esa capacidad enorme, ¿no? Actualmente esas carencias creo que ya se están dando a resaltar porque ya no hay tantas limitantes. En cuanto al hardware, estamos a nada de que se implemente DDR5 como nuevo estándar, ¿no? Ahora, yo por experiencia personal, las memorias RAMs que tengo son DDR4 y son a 3600 MHz. O sea, la brutalidad que te espera en cuanto a cómputo, en cuanto a poder computacional, se habla con las nuevas generaciones. O sea, si ya estás logrando estas latencias y hasta eso que se pueden overclockear hasta 4200 según la BIOS, o sea, imagínate. O sea, literal, no, te faltarían aplicaciones, ¿no? Y pues prácticamente en todas las pruebas que yo he hecho en estos últimos videos en cuanto al comportamiento del sistema, en ninguno me ha fallado. En todas se ha podido solucionar. Eh, Independientemente de cómo quiera que pongas las cosas, Fedora te responde, ¿no? Y a diferencia de que otros sistemas operativos que les da ansiedad se quiebran a la primera, ¿no? Entonces, ahorita ya se estabilizó un poquito más. Los repositorios, tal vez los únicos que tal vez conozcas como externos, probablemente sean los Tier Party Repository o los RPM Fusion, pero así como en Arch hay una cantidad enorme de repositorios no oficiales, también los hay en Fedora, que son independientes, ¿no? Entonces yo los he probado, que también los videos ya están en el canal, y en ninguno de esos casos con herramientas externas que apenas se están probando, falla. Y otro ejemplo de esto es lo que yo tengo aquí, un Bedrock Linux. O sea, ¿cuándo se había visto la manera de administrar paquetes tanto de Debian como de Arch, de Void y de Gentoo en una sola distro? ¿No? Y yo que recuerde el proyecto de Bedrock Linux, una de esas primeras distros que estuvo incluida soportada de manera oficial fue Fedora y Debian. Las demás se fueron anexando con el tiempo, pero fueron las primeras. ¿Por qué creen que los desarrolladores de Bedrock implementaron esas distros como primeras para las fases de prueba? Porque son las únicas que tienen tanto el potencial y la compatibilidad para realizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, se vuelve a cumplir lo que el amigo Zenot System menciona en su post, ¿no? Entonces vamos a seguirle, porque si no, pues no acabamos. Y tengo que ir a desayunar. 6. Fedora, tu espacio. ¿Eres músico, actor, programador, chef, estudiante? Fedora en los repositorios de software tiene... A ver, Fedora tiene los repositorios de software más completos que he visto, o al menos de los más completos. Y debido a que el sistema es bastante moldeable a tu gusto y necesidades y capacidades, podrás fácilmente hacer de tu computadora una herramienta de trabajo y compañera perfecta para tu estilo de vida, sin importar a lo que te dediques o lo que hagas con tu equipo. La instalación de algunos paquetes, algunos tweaks por aquí, por allá y listo. La computadora estará lista para hacer la vida más productiva y fácil según el ámbito en el que te desarrolles. Y aquí dice, es bien conocido por los usuarios de Linux que una vez instalado nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer si queremos un equipo lo más completo posible es agregar repositorios de software que
complementen a los oficiales de nuestra distro. En distros como Ubuntu, con sus rollos de PPA, tienes que agregar montones de repositorios, arriesgando la seguridad e integridad del equipo, ¿no? Además de su compatibilidad de actualización entre versión y en versión. Y esto que está mencionando, o sea, quiero que lo lean 100 veces si es necesario, porque esto sí se nota que viene escrito de una persona que lo ha utilizado como no se imaginan. O sea, incluso yo siento que él en esos 3 años que llevaba para el momento en el que escribió esto, sí se nota desde aquí que te está contemplando muchas otras cosas, ¿no? O sea, él está consciente de que el agregar otro tipo de repositorios no quiere decir que lo vas a tener funcionando para cuando actualices, ¿no? Entonces, desde aquí te estás dando cuenta cuando una persona te está hablando porque de verdad lo utilizó y a diferencia de los posts de relleno que te aparecen por allí, que nada más buscan el clickbait y que su blog está lleno de publicidad, pues en esos posts de relleno lo único que buscan pues es el clickbait, son copia de la copia o la traducción de un post en inglés al español, tal cual lo copian y lo pegan, y meramente es dos, tres párrafos de hablar al respecto del tema y hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de esos blogs o de esos posts de relleno porque no tiene otro nombre, porque realmente vienen de un punto de vista de otra persona, ¿no? Y es más, me voy a pasar aquí porque esto sí es algo que a mí en lo personal, créanme que me enoja y me molesta y no saben cómo, ¿no? Miren, yo he visto incluso hasta en reviews de usuarios que son de Debian o de allí para abajo y que te quieren hablar de Debian o de Fedora. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que un usuario de Debian te esté hablando de todas las ventajas que tiene Fedora cuando se nota que ni de chiste la ha probado, ni por error ha utilizado Fedora? O sea, si si como usuario te está recomendando a Fedora, te está diciendo que que es casi rolling release, que tiene X ventajas, que es muy estable, o sea, si él mismo está leyendo todas esas ventajas, ¿por qué fregado sigue en una distribución sencillita como Debian o de ahí para abajo y no se pasa a esto que literal tiene mejores ventajas, ¿no? Miren, para todos aquellos que me estén leyendo, ahí les va otra vez la analogía de carros, ¿no? Para que todos lo entiendan de la manera más fácil. Imagínense que que tengo ¿qué sería? Un carro normalito, ¿no? Vamos a poner un Jetta, que yo creo que todos ubican, ¿no? Imagínate que yo, al ser usuario de un Jetta, ¿no? O utilizar un Jetta en mi día a día, te empezara yo a hablar de que un Audi, que un Lamborghini, que un BMW. O sea, si te estoy leyendo todos los beneficios, ¿por qué yo sigo en mi Jetta si sé que hay opciones mejores? ¿No? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que un usuario te esté recomendando algo que ni siquiera ocupa? Ajá. Y bueno, ahora bien, el punto de vista en cuanto a los posts de relleno, porque eso sí es lo que me pone mal. O sea, ¿cómo es posible que hagan publicaciones de, de Ubuntu, de Debian, de Fedora, de Gentoo, de Arch, cuando el usuario luego le preguntas, ¿no? Porque a mí me ha tocado usuarios que tienen canales y que al mismo tiempo tienen blog de relleno, les preguntas, ¿en qué distribución estás? Y salen con una derivada de la derivada. O sea, ¿cómo es posible que tomes la opinión de una persona que está utilizando una distro que es inferior a la que te está recomendando? O sea, es prácticamente como si estuvieras escuchando a un usuario de Linux Mint que te empezara a hablar de Debian. O sea, es ilógico. O que un usuario de Ubuntu te empezara a hablar de Arch Linux. Te está hablando de algo que no conoce y que en su vida va a agarrar tal vez, ¿no? Entonces,
Aquí para esos posts de relleno yo quiero que al menos la gente que me está escuchando se dé cuenta de eso, ¿no? Muchas veces también soy así de que pues toma las cosas de quien viene, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que me estés hablando al nivel de Fedora o de unas distros superiores cuando ni siquiera las has utilizado, ¿no? Entonces, allí sí tiene algo de verdad porque esto que está mencionando justamente aquí, además de su compatibilidad de actualización entre versión y versión, esto es algo casi invaluable porque no lo encuentras en cualquier post. O sea, no es porque yo haya aprendido de él, no porque fanboy de Fedora ni nada de eso, pero se nota en la manera de redactar las cosas que sí lo ha ocupado porque toma todas las posibilidades habidas y por haber, ¿no? Y bueno, aquí dice, pero en Fedora esto no es así, puesto que solo agregas unos repositorios básicos conocidos y mantenidos por toda la comunidad y listo. Eran solo esos pocos repos, tendrás disponible todo el software que te imagines y si no está, seguro encuentras un RPM en la red para instalar ese programa escurridizo en tu sistema. Ajá. Aquí también quiero mencionar ampliamente a esta página que yo prácticamente me ha salvado de muchas. Se llama pkgs.org, donde tiene varios paquetes, ¿no? De varias distribuciones. Entonces, aquí están los RPM o los paquetes RPM y aquí vienen varios, ¿no? Obviamente aquí lo puedes filtrar por distribución y tal, pero vean, aquí te vas a Fedora, aquí pues saltas esto de aquí y vean la cantidad de paquetes que tú tienes, ¿no? Incluso los non-free y tal. Entonces, si por X o Y razón te llegase a faltar software, tienes esa alternativa. Ahora, en cuanto a los RPM Fusion, es casi como habilitar los Arch User Repository en un Arch, porque ya, o sea, te solucionan la vida. Metes ese repositorio y no necesitas nada más. De hecho, nuevamente, van a decir, ¿cómo friegas con esto? Pero los RPM Fusion, que ahorita son llamados Third Party Repository, fueron o estuvieron antes que los Arch User Repository. De hecho, incluso el AUR tomó como base el RPM Fusion, ¿no? Y aquí únicamente aquellos que hayan conocido Linux en la edad de piedra me van a dar la razón, ¿no? Porque ese modelo lo copiaron de Fedora. Ajá. Ahora dice, que no te gusta Genome Shell, tienes KDE, LXD y XFC, incluso Moblin Desktop como opciones, que este yo ya no lo conocí, este sí es de la edad de piedra, del Linux de la edad de piedra. Y como este ejemplo hay muchísimos más. Fedora es una distro flexible con tus gustos y necesidades por excelencia. En Fedora todo el software que necesites estará allí listo para ti, ¿no? En este caso pues no tengo nada más que agregar porque yo creo que el canal habla por sí mismo, entonces me voy a ir al siguiente punto. La comunidad de usuarios. Fedora tiene una de las comunidades de usuarios más activas de todo el mundo de Linux. Todos estamos haciendo algo de alguna u otra manera, diseños para la distro, paquetes que te puedas actualizar a una versión nueva en este programa que tanto te gusta, reuniones, soporte técnico de los blogs, tutoriales, un sinfín de cosas. Definitivamente Fedora es algo más que un simple sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Fedora es para muchos de nosotros un estilo de vida y disfrutarás uniéndote al grupo, te lo aseguro, ¿no? Aquí lo único que tengo que mencionar es lo siguiente. Yo muchas veces les he dicho que cuando yo me uní a Fedora, me sentí como en mi casa, ¿no? Porque la comunidad tiene una actitud diferente a comparación de, por ejemplo, la gente de Gentoo, que es como que muy hostil, ¿no? Cuando tú preguntas en la comunidad de Gentoo, es más como de vete al manual, ¿no? O de googlealo, ¿no? Porque allí la gente lo que espera es que para cuando llegues a un Gentoo ya sepas muchas cosas, ¿no? Entonces, pues evítate que te respondan así o que te digan vete a la documentación. En el caso de Arch se plantea muy similar porque todo te lo quieren solucionar mandándote a la wiki.
O sea, tú preguntas algo y vete a la wiki de Arch. La wiki de Arch es muy rica y de allí no lo sacas. Ajá. En el caso de Debian, al ser el sistema operativo universal, pues tiene una cantidad enorme de usuarios, pero te recomiendan documentación antigua, ¿no? Prácticamente pues te dicen, no me hables de las antiguas escrituras porque yo estuve allí, ¿no? Casi casi es la manera de responderte de los usuarios de Debian porque te dicen que aprendas de tus mismos pasos o que des pasos atrás. Porque te dicen, si no encuentras la respuesta para Debian 11, busca la que hay en Debian 9 o Debian 10 respecto al tema y solucionalo adaptándolo. Eso es la manera que tienen de responder la comunidad de, de Debian. En cuanto a la comunidad de Ubuntu, es más como de que te sueltan links de post de relleno, ¿no? Porque apenas van empezando, quizás porque a ellos les funcionó, son más como de ponerte el link de que, pues instala tal paquete, o aquí se habla al respecto del tema, ¿no? O sea, te ayudan de esa manera, pegándote links en todos lados. En cuanto a las derivadas en general, vamos a poner, no sé, la más común que yo siento que todos conocen, Linux Mint. Ahí la comunidad es mucho de que sí te ayuda, pero les tienes que estar rogando a los desarrolladores para que te hagan caso, ¿no? En las derivadas en general, ¿no? De que necesitas un paquete y le tienes que estar diciendo, ay, por favor, haz esto, me gustaría que implementaras tal cambio, me gustaría que para la siguiente versión implementaras esto, implementaras lo otro, y no hacen caso, al menos que sea algo que pide la mayoría. Si no, nunca te escuchan. Y como bien lo menciona el amigo Zenot Systems, en Fedora y básicamente en la mayoría de distros RPM en general, tanto en Mageia como en Mandriva, para aquellos que son de la old school, la comunidad es muy diferente porque te sientes parte de ella, porque te permiten realizar los wallpapers, que yo he tenido el gustazo y el honor de que uno de mis wallpapers haya aparecido dentro de una de las versiones de Fedora. Te permiten participar en las traducciones. Tienes la posibilidad que en el mismo sitio hay soportado la mayor cantidad de lenguajes o idiomas, en inglés, en alemán, en ruso, en español, en francés, soportado o adaptaciones de la documentación oficial. Fedora tiene su propia revista donde lanza actualizaciones de las noticias o cambios que se están implementando. En cuanto a los foros, tú puedes comentar y aportar, ¿no? O tienes un apartado enorme de las famosas FAQ o de las Frequent Asked Questions, ¿no? Entonces allí prácticamente sí sientes como que esa hermandad porque te hacen sentir parte del sistema operativo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, en las distros de color verde, como Manjaro, Linux Mint y todas las que se te ocurran, es más de estarles rogando a los usuarios para que te den algo. Y en este caso, del lado del Team Azul, que sería Mageia, Fedora, Arch Linux, incluso en Arch Linux hay una cantidad enorme, por eso se llama Arch User Repository. En el caso de Fedora tienes esa modularidad de estar participando activamente en todos lados y que sí se te tome en cuenta. Y en el caso de Mageia, por ejemplo, por mencionar una de tantas, en la misma página te permiten crear tu nombre de usuario y allí se te va administrando casi como si fueran logros de Steam, de que tú vas aportando y se te van sumando puntos, ¿no? O vas destacando como usuario en los foros porque aparecen así como si fueran estrellitas de lo que estás comentando, dialogando y cosas así. Entonces, entre más aportes, pues más insignias tienes, ¿no? Entonces, es un modelo que te hace sentir parte de la comunidad, ¿no? Y obviamente aquellos que han estado o que se la pasan en la comunidad de Fedora, pues ya hay varios que me conocen o que me ubican, precisamente porque he estado bastante activo de ese lado, ¿no? Y bueno, vamos a regresar otra vez. Que por cierto, Gladiador, patrocíname. Este,
Si no va a decir, Satiel consume gladiadores, ya me di cuenta, ¿no? Este, vamos a darle. Ahora, en el punto 8 dice, en Fedora puedes hacer de todo. Actualmente considero que los tres grandes, en este caso los principales, Windows, Linux y Mac OS, ¿no? Están equipados en funcionalidad, destacando uno de otro en ciertos aspectos aislados, ¿no? Si usas Fedora como tu sistema operativo de cabecera, no solo podrás hacer todo lo que haces en otros como Windows o Mac. Quieres escribir documentos, escuchar música, navegar por la red, programar, jugar, gestionar el iPod, la tablet, componer canciones, diseñar. Todo lo puedes hacer en Fedora y además tendrás un plus de beneficios propios de esta distribución. Y aquí súper confirmo, porque incluso como les digo, en uno de sus videos él habla de su experiencia en su transición de Windows a Fedora, que está buenísimo su video porque pues te lo están mostrando desde el punto de vista como usuario, ¿no? Y aquí dice de una mano amiga, dice gracias a sitios como este blog o otros de Ask Fedora, si tienes algún problema puedes estar seguro que allá afuera habrá alguien listo para ayudarte solucionando en el menor tiempo posible por el simple deseo de ayudar, listo para cualquier reto que se le ponga enfrente, ¿no? Y aquí, nuevamente, no es por pararme el cuello o que te creas más que los demás, pero creo que el mejor ejemplo lo tienen conmigo, ¿no? Porque desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que se pusiera de moda ahorita con el Genome 40 y todo eso, con Genome 41, todo el tiempo yo les estuve hablando Fedora esto, Fedora lo otro, Fedora Silverblue aquello, nadie me hizo caso. Yo les estuve diciendo, es que miren, es que en Fedora pueden hacer esto. Incluso, ahorita muchos no lo saben, pero desde hace tiempo el soporte a ZFS ya es posible, tal vez de manera externa en Fedora, pero sí estaba como repositorio externo. Ahorita no se ha implementado el 100% por cuestión de seguridad, pero sí se puede implementar, ¿no? Entonces, eh, cuando en su momento, si ustedes checan el canal, van a encontrar muchos videos, o sea, casi mis primeros videos también estuvieron hechos en Fedora, y eso habla de que todo el tiempo hubo un usuario de Fedora que estuvo allí. Ajá. Entonces, am, tanto yo activamente, porque no siempre pues, me grabo todo el tiempo, sino que a veces también en mis ratos libres, me doy una vuelta por los foros y empiezo allí a ver qué es lo que está pasando o qué problema tienen. Y si digamos es un problema muy común y muy grave, pues yo allá agarro y lo grabo en un tutorial solucionándolo. Si es que puedo y si no, pues aprendo de cómo lo están solucionando y ya después les traigo un video para llevarlo a más personas. Esa tal vez es mi manera de aportar o de ayudar a la comunidad, ¿no? Pero muchos lo vieron de que, ay, ¿por qué subes videos de Fedora y que freidora? Y en vez de probarla, se pusieron a criticar en base a lo que otros compañeros Linuxtubers han supuestamente hecho creer a los demás de que, ay, Fedora no sirve por esto, Fedora es que quién sabe qué, o es que Fedora es para usuarios avanzados, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, ahí te está hablando de que Fedora lo pudo utilizar una persona como el amigo Zenot Systems sin problema alguno y que le dio ese uso convencional por mucho tiempo y que incluso estuvo introduciendo usuarios, ¿no? Y él mismo se encargó de hacer lo que yo ahorita, después de mucho tiempo, estoy haciendo, ¿no? De introducir a usuarios, más no evangelizar a usuarios, sino de mostrarles, ¿qué tipo de cosas haces? No, pues que abro Facebook, necesito Office, necesito editar de manera básica y estoy harto de los pantallos azules. No, pues mira, en Fedora puedes hacer todo esto. Tiene los programas más convencionales, también tiene Google Chrome, también tiene VLC, también puede descomprimir, también tiene OBS y demás. O sea, todo lo puedes hacer aquí. Y si no, si necesitas un programa de otra distribución, se puede adaptar. Entonces, el constantemente estar introduciendo a la comunidad de este lado, de que sobre todo, por ejemplo, en mi caso, es que yo lo veo como un plus enorme, el que yo esté dando el contenido en español. Una de las personas que yo considero pues, como que máster de masters
el amigo Mr. YBP, ¿no? Por ejemplo, este, en algún momento él, no recuerdo, creo recién había comprado una laptop y adivinen qué sistema fue el primero que le puso, ¿no? Entonces, creo yo que lo tenía allí como alternativa a su sistema principal, por allí puso un Fedora, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a nivel ya un poquito más formal, más serio, hay ese equilibrio, ¿no? Entonces, o sea, es un poquito de todo porque, o sea, como les digo, puede ser simple, sencilla, como puede ser semi-rolling release. O sea, muchos no lo entienden porque forzosamente, no sé por qué Faquinteres o no sé quién fregados les metió esa idea de que forzosamente la distro tiene que decir rolling release para que sea rolling release. O sea, no sé ni de dónde lo sacaron, a qué Linuxtuber vieron o yo qué sé. Pero tú puedes habilitar en los repositorios la versión beta. Incluso en esa versión beta encuentras versiones superiores a lo que muchas veces llegas a encontrar en Arch. ¿Por qué? Porque en Fedora llega primero. O sea, porque aquí es donde se están haciendo las pruebas. Porque antes de migrarse a otro sistema, primero se prueba en Fedora. Entonces, creo que hasta ahorita se están dando cuenta. Creo que el falso usuario, el falso profeta de usuario de Fedora, pues ahorita ya la está utilizando por moda, ¿no? Porque anteriormente le dio ansiedad el instalador Anaconda, nunca lo probó, nunca vio esas ventajas y ahorita que se puso de moda, se vio forzado en hacer contenido de lo nuevo porque ya se le estaban acabando las reproducciones. Se quiso poner a la moda con lo que estaba usando la chaviza, se puso Fedora porque era el sistema más hablado, se vio forzado a aprender a instalar con Anaconda y se quedó allí. ¿Por qué? Porque pues es obvio, o sea, vio todos los beneficios a comparación de las distros de relleno y las derivadas de color verde, ¿no? Incluso teniendo alternativas, ¿no? O sea, hay usuarios que incluso tienen por ahí un Debian o otras distribuciones aparte y la principal sigue siendo Fedora. ¿Por qué? Porque ya la utilizaron y se dieron cuenta de ese rendimiento. Incluso aquel usuario que hasta da risa, ¿no? Aquel que piensa que en Linux se puede jugar, o sea, hasta aquel usuario que ha dado ese uso, pues Fedora le ha sabido responder, ¿no? Entonces, hasta que no lo prueben, se van a dar cuenta de esos beneficios enormes que tiene, ¿no? Entonces, vamos a seguirle, porque si no, no terminamos. Y bueno, si no me crees, dice, Fedora es un sistema operativo que aboga por la libertad en su máximo esplendor, ¿no? Aquí meramente creo que es a manera de querer convencer a aquellos que, no sé, como que están casados con el open source. Dice, pero que al mismo tiempo le da al usuario toda la flexibilidad que necesite en el momento de usar y personalizar su equipo. Todos estos puntos y otros más allá que no alcancé a cubrir en este post hacen de Fedora no solo, y aquí incluso hasta lo marca en negritas, no sé si se alcance a ver, pero aquí lo marca con negritas, la mejor distribución de Linux. O sea, esto sí, súper, súper completamente de acuerdo allá afuera, sino también el mejor sistema operativo de empresas como Zenot Systems, ¿no? Porque él en algún momento, pues no sé si tuvo ese aspecto emprendedor. Por lo que yo me enteré, él sí estaba haciendo ponencias en varios sitios, él sí tenía esa, ¿cómo decirlo? Ese incentivo de querer ayudar a los demás hablando acerca de las ventajas del open source, de convenciéndolos. Yo no soy tanto así, o sea, sí tengo ese sentimiento en algún lado, tal vez no tan marcado, pero mi manera es pues, con los tutoriales y todo esto, no es tanto de hacerlo de manera presencial. Él sí dio conferencias de esto y estuvo tratando de introducir a las personas de muchas maneras, con su blog, dando ponencias, hablando de su experiencia, con sus clientes, ¿no? Y dice, y los usuarios individuales como tú, amigo geek,
con amor a Linux que usan Fedora para la mayoría de sus necesidades informáticas del día a día. Si no me crees, descarga Fedora y haz una prueba hoy mismo. Y yo prácticamente te digo lo mismo porque ya te estás tardando si es que nunca la has ocupado. Y bueno, publicado hace el 24 de enero del 2012 por Anonymous, ¿no? Por Anonymous. Etiquetas y pues ya, me gusta 8, ¿no? Porque pues no llegó a tantas personas. Ahora, si tú te vas aquí a las entradas principales, tal vez aquí se quedó en Fedora 23, pero te da una guía de absolutamente todo. Yo creo que también su blog o su sitio para mí siempre fue un referente en cuanto a Fedora, ¿no? Porque vean, usuario normal, usuario root, ¿no? Desde aquí te marca la diferencia. El dólar es para el normal, el gatito es para el root, ¿no? Aquí tal vez ya caducó sus capturas porque las subió a un servidor de hace tiempo. Y bueno, primero abres la terminal como usuario tal, ¿no? Y ahora sí comenzamos la guía. Optimizar DNF, sudo DNF install, en este caso utilizaba Yum o Yumex como se le decía antes. Ahorita sería sudo, este también es como que de los viejos hábitos, ¿no? Del Linux de la edad de piedra. Antes se daba el guión medio Y al inicio y no al final como hábito, ¿no? Pero aquí pues, esto te habla de la vieja usanza, ¿no? Entonces, actualmente sería DNF-medio install plugins-core, ¿no? Entonces, más o menos se puede traducir al tiempo real, bueno, a la actualidad, al COVID del 2022, al Omicron, ¿no? Actualizar tu sistema, DNF-Y update, repositorios extra. No sé si siga funcional, pero me parece que sí, porque está apuntando a los RPM Fusion. Entonces, desde aquí actualizas al non-free. Si es que, bueno, incluso aquí lo menciona, solo usuarios de KDE, cómo instalar el repositorio de KDE, que puede o no funcionar. Eh, los gráficos libres, los NVIDIA, los ATI, que eran de ese tiempo para los procesadores AMD, los integrados de Intel, los drivers propietarios, la diferencia entre ambos, los códecs y aplicaciones, prácticamente los códecs de manera individual, las aplicaciones convencionales del usuario de toda la vida, GIMP, Scribus, Inkscape, Blender, Audacity, Krita, Shooter, Pencil, ¿no? Que también ya creo que desapareció esa cosa. De video, pues VLC, Kep como complemento, Gparted, Pidgin, Thunderbird, Unrar, Python, el soporte de Python de ese entonces, Firefox, Steam, Wine, Java, Screenfetch, para los de Genome, las utilidades de KDE para el KDE Extras, em, los headers del kernel de desarrollo para que siempre estuvieras a la última de la última. Y muy importante cosa que los usuarios o los posts de relleno no te mencionan, ¿no? El aspecto de seguridad y la configuración del firewall y otras aplicaciones diferentes, ¿no? Eh, un- un- una descripción general de cómo instalar paquetes de manera local, que es también en parte el comando que yo les mostré, pero de manera diferente. LibreOffice, Google Chrome, Skype, Spotify, Atom, Electrum, Play on Linux, VirtualBox y todavía esos extras adicionales, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento, que sería como complemento. 7 tips para mejorar el rendimiento de GNU Linux, la tarjeta inalámbrica Broadcom, que en este caso, en aquel entonces, pues sí era muy común tener este tipo de adaptadores genéricos, solucionar los primeros errores que tal vez daba Fedora en ese entonces. Y en este caso, pues bueno, 10 tips para un SSD, mejorar el renderizado de tipografías en, en Fedora, la invitación a tuitear acerca del post, las utilidades para la versión de servidor, la importancia de un firewall. Entonces, desde aquí te estás dando cuenta cuando un post si es de verdad de un usuario de Fedora y cuando nada más lo hacen por el clickbait, ¿no? Entonces, vean cómo todos estos apartados también están extremadamente completos. Quizás ahorita, a día de hoy, ya no aplican, porque pues ya obviamente cambiaron un poquito la manera de hacer las cosas, ¿no? Pero pues te puede servir para referencia de saber qué era lo que se hacía en ese entonces, ¿no?
Entonces, pues bueno, tiene una infinidad de posts acerca de Fedora. O sea, vean, todo está usando Fedora. Entonces, está bastante, bastante bien. Zenith Systems, como les digo, para mí es un referente en esto. Tuvo mucha influencia en que yo tomara la decisión de Fedora. Y no me creo como que lo suficiente para poder continuar, pues, ¿cómo decirlo? Ese hueco, ese legado que él dejó, porque como les digo, yo siento que había más videos y que tal vez algunos ya los borró, no sé por qué, pero en su canal pues yo aprendí muchísimo, ¿no? En parte, tanto él como un amigo, este, fueron los que principalmente me influenciaron a utilizar Fedora, ¿no? A mí también, yo estuve igual que tú, ¿no? Yo en ese entonces tenía un Ubuntu. Y un amigo siempre me decía o me presumía su escritorio con Fedora, ¿no? Todo bien chido y con su conky y todo y súper tuneadísimo. Y como a mí me veía nuevo, a mí me recomendaba Corora, ¿no? Y siempre, pese a que me convenció de instalar Corora, este, como que siempre me trataba de humillar, pero, o sea, sin ofenderme, ¿no? Como que sí me hacía de menos, pero sin ofender. Como de que, ay, ¿hasta cuándo te vas a quedar en Corora? Pásate a Fedora. Y a mí también a veces hasta me caía mal, ¿no? Porque desde que yo utilizaba Ubuntu, él siempre estaba Fedora esto, y es que en Fedora lo otro, y es que Fedora tal. Y un día, pues, le hice caso, ¿no? Y ese día instalé Fedora, Fedora 22, y desde allí no me pasé a ninguna otra distribución. En algún momento sí las llegué a ocupar, de manera indirecta sí me quedé mucho tiempo en otras distribuciones, pero nunca salí de la distribución principal, ¿no? Entonces, a día de hoy yo quiero que, o me gustaría que se quedaran con eso, que de verdad le dieran una oportunidad, porque todo lo que yo les leí en el blog del amigo Zenot System es lo que muchas veces me hace falta mencionarlo en los videos, ¿no? Y yo sé que muchos van a decir, ay, es que qué aburrido aventarte un video de 1 hora o cosas así. Pero si te lo estoy diciendo es porque, o sea, en el uso de Linux como usuario, llevo de 9 a 10 años aproximadamente. Yo creo que en el siguiente 2022 se cumplen los 10 años como usuario de Linux, ¿no? O sea, en base a toda mi experiencia, en base a darle la vuelta como 4 o 5 veces a DistroWatch, siempre acabo volviendo a Fedora y es por algo, ¿no? Ahora, como usuario de Linux o como creador de contenido, ya tendría pues, como unos 6 años, casi 7, como, como tutorialero, ¿no? Como esa palabra dominguera que me acabo de inventar. Como creador de contenido, pues sí, bastante, ¿no? Entonces ahí es cuando más frecuentemente vi ese salto a otras distros, casi por traerles reviews, casi por estar como que ustedes tengan contenido fresco, diferente. Y pese a que a día de hoy puedo ya utilizar un Arch Linux, un Gentoo, un FreeBSD, una distribución avanzada, a veces hasta se enojan conmigo, ¿no? Porque dicen, ay, ¿por qué si tú eres usuario avanzado sigues utilizando Fedora? Pues ¿por qué crees? Porque ni esas distros incompletas que tú consideras las más extrañas, lo único diferente que tienen es la dificultad del proceso de instalación. Es lo único. De ahí en fuera todas tienen los mismos paquetes. Entonces, si tú lo manejas en porcentajes, Fedora es la que más beneficios tienes de todas, es la más equilibrada y prácticamente sería leerte otra vez el post completo porque tiene todos esos beneficios, ¿no? Tanto, o sea, en cualquier momento puedes salir del uso de casa y darle ese uso empresarial, tienes el respaldo de Manjaro, de Red Hat, perdón, ya me parezco a tu Linuxtuber. Tienes el respaldo de Red Hat detrás de ti y sobre todo lo más importante, tecnologías como Flatpak estuvieron hechas por uno de los ingenieros de Red Hat y te las están dando aquí como primera opción. Entonces,
aunque tú te pares de cabeza y quieras utilizar Debian o tu derivada de la derivada, o otra distribución supuestamente avanzada como Arch, no va a tener el mismo rendimiento que tiene en Fedora, porque aquí es donde están haciendo el paquete de Flatpak. Entonces, aquí es donde realmente más diferencias se le van a notar, o donde mejor se va a exprimir el paquete, ¿no? Y eso sin contar que tienes Snap, tienes los repositorios Tirpari o los RPM Fusion y todo lo que ya les acabo de decir, ¿no? Entonces, espero que con esto, este, si es que se quedaron hasta el final, pues queden un poquito más convencidos de que Fedora es el futuro, de que Fedora prácticamente es al revés a como te lo hace creer tu Linuxtuber favorito, de que te dice, ay, es que Red Hat es el papá de Fedora y allí Red Hat es el papá de Fedora y en Fedora es el patio trasero de Red Hat. Pues déjame decirte que es al revés. Ajá. Y así creo que los únicos que me van a dar la razón es después de un tiempo, ustedes me van a acabar dando la razón después de un tiempo, porque todos, pero absolutamente todos los cambios, pese a que ahorita salió CentOS Stream, Alma Linux, Oracle Linux y todas esas variantes raras, pese a que sean derivadas directas de Red Hat, todo, pero absolutamente todo lo que se pruebe primero en Fedora se va a implementar en la nueva versión de Red Hat. Es decir, cambios como ahorita del BTRFS, muy probablemente ya lo encontremos como un estándar en Red Hat 9. Ajá. Al menos hasta el momento en el que estoy grabando el video. Entonces, es al revés. Red Hat es el patio trasero de Fedora. Porque incluso en documentación oficial, y ya hay varias personas que han confirmado esto, antes de pasar a, por ejemplo, si tú te vas por Alma Linux o CentOS Stream o cualquier otro tipo de derivada, todo primero lo vas a encontrar en Fedora como, como contenedor directo del paquete. Entonces, estás más cercano de tener esos beneficios o de tener un paquete casi del desarrollador a tu distro. Y pues bueno, aquí me la podría aventar otra hora y media hablando de todas las ventajas que esto tiene. Pero pues bueno, ya me voy a ir a desayunar, porque si no, mi hermana se acaba el cereal o lo que haya. Entonces, este, o licuado, ¿no? Oigan, el licuado. Em, y pues ahora sí, hasta aquí la estaría dejando. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link a este post para que ustedes lo lean un poquito con más calma. Perdón por mi redacción, pero quise hacerlo lo más rápido que pude. Y pues bueno, anímense a probar Fedora porque tiene más beneficios de los que yo he hablado y de los que se dicen en el post. Y créanme que ahorita con las derivadas como Ultramarine, como varias versiones que han salido por ahí de Fedora, la cantidad de sabores que han sacado a día de hoy, prácticamente está por atacar la nación de Fedora o el equipo azul. Entonces, prácticamente tienes dos opciones, o se cierra dos opciones. O te unes a Fedora y juras lealtad a la distro Workstation, o pereces y acabas siendo destruido. Porque no hay de otra. O te unes a Fedora o pereces como que con el tiempo. Así que, Hail Hydra, porque eso es lo que va a pasar. Así que, pues bueno, avisados están, porque yo al menos viendo todo, incluso lo que se habla dentro de los foros, va a haber un cambio enorme en este 2022, cosa que ninguna distro va a tener. O sea, Fedora va años, años adelante de lo que siquiera ahorita otras distros se han planteado, ¿no? Entonces, guarden este tweet porque tarde o temprano prácticamente es predicción para el 2022, así que pues ahí ustedes saben si se quedan con el equipo de Fedora o, o perecen, así que ahí ustedes saben. Entonces, eso sería prácticamente todo. Ah, y ni hablar de la compatibilidad con los kernels, porque Fedora también acepta el kernel Zen, el kernel Sanmod y bla, 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 bla. Entonces ya les dejaría que ustedes
encontraran como que ese equilibrio dependiendo de su uso. Ahora sí, pues si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal y se quedaron hasta el final, pues pueden donar en paypal.me/atiel, patreon.com/atiel, con el botoncito de gracias que está aquí por aquí abajito al lado de los likes para que pueda comprarme otro de estos. O bien directamente en mi wish list o lista de deseados de Amazon. Y pues bueno, si no están sus posibilidades, igualmente con su like, compartiendo el video, dejando un buen comentario. Si tú eres usuario de Fedora y has notado algo que tal vez no mencioné o quieres tanto corroborar algo o hacerme una observación o corregirme en alguna cosa si es que lo dije mal porque pues lo leí muy rápido, pues también coméntamelo aquí abajo y pues los voy a estar leyendo. Igual al final, pues la invitación a mi grupo de Facebook que se llama Linuxland, que la voy a dejar aquí abajito. Allí independientemente de la distro que tú ocupes, pues vas a ser bienvenido, pero pues lo más probable es que te recomendemos Fedora cada rato. Ahora sí, yo soy Satiel. Bye.